Bueno, nos enseña la palabra de Dios que hay que depender totalmente de Él, amén. Como nos enseña su palabra, que siempre Él, que debemos de confiarlo con todo nuestro corazón y que no hay que confiar en nuestra propia inteligencia, porque es el Dios que nos va a enseñar cada día más en su palabra, porque Él estamos aquí por su amor y su misericordia, amén, porque Él es grande y poderoso, amén. Vamos por introducción, mis amados hermanos. Dice aquí, depender de Dios es fundamental en la vida cristiana. ¿Cuánto lo creen? Depender de Dios es fundamental para la vida cristiana, mis amados hermanos. ¿Cuánto ustedes han experimentado depender de Dios cuando hay problemas, circunstancias? ¿O qué depende cuando hay problemas, mis amados hermanos? ¿Dónde vamos a escondernos cuando vienen pruebas, cuando vienen luchas? Cuando a veces en nuestra fuerza, en nuestra inteligencia ya no podemos hacer nada. Solamente Dios, cuando nosotros dependemos de Dios, ahí donde vamos a mirar su amor y su misericordia, que tan grande Dios en nuestra vida, amén. Dice, confiemos y dependemos de Dios para nuestra salvación. Está en Efesios 8:9. Dice así, depender de Dios es fundamental en la vida cristiana. Depender solo de Dios no significa que actuemos con inteligencia. Por ejemplo, una persona puede negarse a ir al médico diciendo, voy a depender de Dios para sanarme. Esta ocasión sería una tontería. Dios nos da el médico, la medicina para ayudarnos a sanar, amén. Podemos seguir dependiendo de Dios cuando visitemos al médico, sabiendo que la última palabra, la sanidad, proviene de Dios, amén. Podemos depender de Dios, mis amados hermanos. Por eso, muy importante que cuando depender de Dios, a veces pasamos pruebas, luchas muy duras en nuestra vida. A veces ya no hay, para nosotros mismos, ya no tenemos la salida para nuestros problemas. Para cualquier enfermedad llega a nuestras vidas. Pero solo cuando nosotros dependemos de Dios, ahí donde nos podemos confiar totalmente a Él, amén. Por ejemplo, nos sigue diciendo aquí, nos sigue diciendo acá. Confiemos y dependemos de Dios para nuestra salvación. Está en Efesios 2:8 y 9. Porque por la gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es don de Dios. Y no por obras para que nadie se gloríe. Amén. Miramos que depender de Dios, la gracia que Dios nos ha dado. Amén. ¿Cuánto creen? ¿Ustedes creen que nosotros por obra podemos ser salvos? ¿O por obra podemos ser sanos? No es por obra, es cuando nosotros dependemos de Dios. Podemos hacer miles de cosas, podemos ocurrir miles de cosas acá dentro nuestro, fuera de la iglesia o dentro de la iglesia. Pero cuando no dependemos totalmente de Él y vamos a seguir desconfiando, vamos a seguir en mismos problemas, hasta cuando vamos a reconocer, cuando vamos a depender totalmente a Él, amén. Nos sigue diciendo aquí, dependamos de Dios para la sabiduría. Santiago 1:5 y el versículo 5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da de abundantemente sin reproche y les será dada. Amén. ¿Cuánto creen que Dios les da todo? Amén. Cuando nosotros no podemos
hacer nada. Nosotros no podemos entender la palabra de Dios. Por ejemplo, ¿cómo puedo conocerte? ¿O cómo puedo verte? Tengo un testimonio, un tía mía, porque mi mamá, él conoce a Dios, va, ora siempre a Dios para cualquier enfermedad. ¿Cómo tú puedes hacer? Confiar, orar. Quisiera aprender de ti cómo puedes orar a Dios. Y mi tía ya estaba agonizando, ¿va? Ya estaba muriendo. Solo créelo en tu corazón, porque Dios está contigo. Y la gente, nosotros somos testimonio, mis amados hermanos. ¿Cuánto creen que ustedes son testimonio para allá el mundo? Amén. Para lo que más necesitan, para nuestras familias, para nuestros seres queridos que no conocen a Él. Y nosotros cuando miran a ellos que nosotros dependemos de Dios, entonces van a querer buscar también. Van a querer encontrar ese Dios que nosotros dependemos. Por eso muy importante, mis amados hermanos, como cristianos, como hijos de Dios, depender totalmente de Él. Depender totalmente cuando hay problemas, hay circunstancias. Para que ellos miran que tenemos un Dios poderoso y un Dios grande, amén. Por eso la palabra de Dios dice que da sabiduría de todo sin reproche. La verdad, mi mamá no sabe leer, pero lo cree que hay un Dios poderoso. Lo cree, hay un Dios para su sanidad, para su salvación, amén. Por eso hay mucha gente allá afuera. Nosotros a veces nos basta nomás estar aquí en la iglesia. Nos estamos preocupando, ya llega el jueves, ya llega el domingo, pero no nos preocupamos para salvar a aquellos que no conocen a Dios. No nos preocupemos para dar la palabra a aquellos que necesitan. Nosotros, la verdad, nosotros estamos preocupados nosotros mismos, a veces afanados a nosotros propios mismos, y no estamos ya pensando la gente que está necesitando a Dios. No estamos pensando allá el mundo que están falta de conocer a Dios. Nosotros, ¿qué dice la palabra de Dios? Nos ha dado la sabiduría para conocer a Él. Dios les ha dado la sabiduría porque estás aquí buscando a Dios, amén. Gloria a Dios, amén. Dale un aplauso a Cristo, mis amados hermanos, porque está aquí en medio, amén. Dependamos de Dios en todo y en todo. Salmo 104, versículo 27 al 28. Todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. Versículo 28. Les das a recoger y abre su mano y se sacia de bien. Amén. ¿Cuántos se están saciando de bien que están en el Cristo Jesús, mis amados hermanos? ¿Cuánto han mirado el cambio que cuando usted aceptó a Jesucristo en su corazón? Amén. Que nos da de comer a su tiempo. Amén. ¿De qué nos saciamos allá en el mundo? ¿De qué alimentamos nuestro cuerpo allá en el mundo? El vicio, la droga, el alcohol, las mujeres, las prostituciones, todo es lo que estamos llenando nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestros espíritus allá afuera. Pero más sin embargo estamos aquí dentro del Evangelio. Aceptamos a Cristo como somos hijos de Dios y nos estamos haciendo de bien. Escuchar su palabra. Cuando nosotros necesitamos algo, ya dependemos de Él. Ya hablamos con Él. ¿Cómo podemos hablar con Dios? ¿Cómo podemos comunicar con Dios? Hay una cosa que se llama oración, mis amados hermanos. La oración muy importante. Ahí donde nosotros, dice la palabra de Dios, cuando somos débiles, cuando nos acordemos a Dios, somos más fuertes, dice su palabra, amén. A veces nuestra propia fuerza no nos ayuda, nuestra propia inteligencia no nos ayuda. Pero nosotros cuando acercamos a Dios y miramos el cambio en nuestra vida, amén. Concepto número 1, la oración. ¿Cuánto les gusta orar, mis amados hermanos? ¿Cuánto les entrega esa carga, esa lucha al Señor cuando nosotros no podemos? Amén.
Cualquier cosa que sintamos, mis hermanos, cualquier prueba que nos ataca el enemigo. Cuando usted acepta a Jesucristo, ya tiene un enemigo. Primeramente el mundo, nuestra carne. Esta carne no quiere orar. Esta carne no quiere hacer el sacrificio para buscar a Dios. Esta carne solo le gusta estar comiendo, mirando televisión o haciendo deporte. Las cosas que tú te gusta hacer. Eso es lo que quiere la carne. Pero alguien que te invita a la oración, no queremos venir y no queremos hacer. Por eso miramos que nuestra carne es muy débil. Por eso necesitamos depender de Dios. ¿Cómo podemos depender de Dios? A través de oración, a través de hablar con nuestro Dios. Dice aquí, concepto número 1, la oración, amén. Filipenses 4, versículo 6 al 7, amén. Dice, por nada estés afanoso, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. En todas oración y ruego, con acción de gracias, amén. Y versículo 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Quién puede guardar nuestro corazón y nuestros pensamientos? Cristo Jesús. ¿Cuánto creen que Él los trajo en este lugar? ¿Cuánto creen que Él está ahí contigo? Que Él está guardando tu corazón en nuestros pensamientos, amén. Dale un aplauso a Cristo, mis hermanos, como miran muy tenso, amén. Porque Jesucristo es el que da, es el que guarda nuestro corazón, nuestros pensamientos. Tu pensamiento día de hoy, vamos a la iglesia, vamos a adorar. Si no estuviera Jesucristo en nuestra vida, ¿dónde estaríamos hoy? Perdido. No estamos buscando a Dios. No estamos dependiendo a Dios. Solo a veces dependemos al mundo. Dependemos en muchas cosas, pero menos en Dios. Amén. Pero aquí dice, el versículo tengo en Reina Valera aquí, amén. Por nada estéis afanosos, sino sean conocido vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, y guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos, amén. Por eso muy importante que nosotros confiemos totalmente en Dios. Muy importante, nosotros queremos buscar en oración y ruego, para que nosotros, Cristo Jesús, guardará nuestros pensamientos y nuestros corazones. ¿Qué pasa a un cristiano cuando no ora? A veces nos queremos regresar al mundo. Queremos probar lo que antes les gustaba nuestra carne, lo que cualquier vicio que teníamos. Ahí quiere regresar. Por eso nosotros como cristianos debemos de orar, debemos de buscar a Dios. Mira, tenemos las oraciones lunes al viernes a las 5 de la mañana, 1 hora. Y no queremos darle ese esfuerzo, ese 1 hora. No queremos levantar. La carne va a querer seguir durmiendo, va a querer seguir, quiere descansar, quiere dar. Pero, ¿qué tal si un trabajo, si te pagan 20 la hora o 40 la hora? ¿Vas a querer seguir durmiendo para no ir en el trabajo? Vea que no, porque vamos a ganar buen dinero. Pero una oración que venimos a las 5 de la mañana, 1 hora, y no queremos levantar. Pero lastimosamente das cuenta, nuestros pensamientos, nuestra visión está muy corta. ¿Por qué queremos si te pagan 40 la hora por un trabajo, si nos vamos? Pero 1 hora de venir de oración no queremos venir. Pero oración dice, ahí donde vamos a rogar en nuestro Señor cualquier necesidad, lo que tenemos.
ahí donde nosotros vamos a luchar con esta carne, con este cuerpo, porque no solo nuestra carne, tenemos un enemigo que se llama el Satanás, es el que quiere. Cuando uno no ora, entonces, cuando uno no busca a Dios, y la carne primeramente ya no quiere venir a buscar a Dios en oración, entonces el enemigo nos va a arrastrar en el mundo otra vez. Hay un montón de cristianos, hay un montón de hermanos hoy en día que han dejado de buscar a Dios. Hay muchos de nosotros, a veces damos mal testimonio al Evangelio, a nuestro Cristo Jesús. No lo estamos testificando. Por eso muy importante, mis amados hermanos, el oración, el buscar a Dios, ahí donde nosotros recibimos la fortaleza, ahí donde nosotros recibimos su palabra, ahí donde nosotros cuando nos rindemos delante de Él, entonces aunque no sepamos mucho de Dios, vamos a sentir su presencia, vamos a sentir su gloria, entonces vamos a creer más, cada día más. Le digo como mi mamá, le damos gracias a Dios, no sabe leer, pero a veces me río su fe. Yo visité al doctor, pero yo creo que el doctor es falso, me dijo, porque me di un chequeo de mi sangre, de todo. Me dijo que tengo todo mal, me dijo que ya me voy a morir, pero ya vivo todavía aquí, ya hace mucho tiempo eso, me dijo. Y yo solamente me reía por mirar por nuestra fe. Cuando tú buscas a Dios en oración, cuando tú entregas todo lo que tienes, Dios nos va a dar la fuerza, la fortaleza. Y entonces ahí donde vamos a conocer más a Dios, ahí donde vamos a conocer más en nuestra vida, ahí donde no vamos a depender entonces a nuestra fuerza, a nuestra fortaleza, porque ya vamos a depender más a Dios, porque ya sentimos su presencia, ya sentimos su gloria. Cuando vengan pruebas, luchas, problemas, entonces solamente a Él vamos a acercar, vamos a darle gloria, vamos a darle honra, porque solamente no termina aquí, porque Dios guardará nuestra mente, nuestro corazón. ¿Para dónde? Para una vida mejor, para una vida eterna que nos ha preparado Dios, amén. Por eso le damos gracias, damos honra solamente a Él. Dale un aplauso a Cristo, mis amados hermanos, porque Él es bueno y digno de toda alabanza, amén. Dice, es normal que nos sentemos, es normal que nos sintamos apresivos cuando el médico en nuestros problemas, con la capacidad de manejar con resolución, amén. Sin embargo, el afán y la ansiedad desaparecen cuando aprendemos a llevar nuestras preocupaciones a Dios. Es cuando lo llevamos hacia Dios, amén. Pero a veces actuamos de revés, mis amados hermanos. A veces cuando llevamos nuestras preocupaciones de Dios, vamos a contar primero a nuestros vecinos, vamos a contar primero al fulano. Mira, me estoy pasando esto, me estoy pasando. ¿Y qué te va a decir aquel? Yo también me estoy pasando así. Yo también lleno de problemas. Da cuenta que nosotros buscamos ayuda equivocadamente. ¿Ves que ponemos nuestra preocupación a Dios? Ok, hijo mío, te veo muy preocupado, yo conozco tu necesidad. Yo te voy a llevar, yo te voy a ayudar, yo te voy a levantar. Aunque cosas ya hemos dejado de hacer, hemos fallado delante de Dios, quizá hemos equivocado, pero Dios está dispuesto cuando usted se humilla delante de Él, que reconoce que Él solamente donde podemos depender totalmente de Él, amén. No podemos depender a nuestro trabajo, no podemos depender a nadie, solo a Dios, solo a Dios. ¿Cuánto creen que Dios, que hay toda solución, mis amados hermanos, amén? Gloria a Dios. Él es el único, tiene el poder y la sabiduría para tratar cada asunto de la manera perfecta, amén. Es por eso que de rodillas somos más que victoriosos y somos más que vencedores cuando buscamos a Dios. ¿Cuánto creen que Dios nos da la victoria? ¿Cuánto creen que Dios nos da
ese poder, ok, hoy pasó cosa esto, pero mañana lo voy a hacer mejor, amén. Hoy puede ser hoy, está oscuro el día, no te salió bien las cosas, lo que piensas hacer. No te salió nada bien lo que esperabas hacer el día de hoy. Pero ¿qué pasa? Entonces nos enojamos con el Señor. Ya no quiero ir en la iglesia. Ya no quiero buscar a Dios. Mejor me quedo en la casa. Y ves que vamos en la iglesia. Yo encuentro la solución allá. Voy a orar. Voy a pedir a Dios. Ahí está la solución de mis problemas. Pero muchas a veces tomamos al revés las cosas. Cuando pasan las cosas mejor, o sea, la familia, cuando pasan cosas así, problemas o depresiones, ves que mejor vete tú viejo, yo me quedo en la casa. Y ahí ¿quién te va a ayudar? O vete tú vieja, me quedo en la casa. No es así, mis amados hermanos. Cuando pasan más cosas ahí donde podemos llevar nuestra familia, hoy vamos a escuchar la palabra de Dios, vamos a gozarnos, porque Dios tendrá solución a todos esos problemas que nos está pasando. Entonces ese es depender de Dios, no quedarnos en la casa, no quedarnos en nuestros problemas, darle en la mano de Dios, amén. Gloria a Dios, aleluya. Depender de Dios, amén. Concepto número 2, honrar la palabra de Dios, amén. Honrar la palabra de Dios. Cuando honran la palabra de Dios, amén, cuando escuchen la prédica y todo, más que nada, cuando leemos la palabra de Dios, amén. La palabra de Dios es el donde nos guía y donde nos enseña más en nuestra vida, amén. Donde vamos a escudriñar más la palabra de Dios, cuando vamos a testificar que hoy en día casi ya no llevamos Biblia, puro celular, puro tableta, donde antes nos hace conocer que somos cristianos. Ahí va el hermano porque lleva Biblia. Hoy en día no sabemos si somos hermanos o no somos hermanos, pero puro teléfono estamos usando ya. La moda estamos cambiando. Pero es bueno llevar la Biblia, porque es muy importante ahí donde podemos testificar también la gente donde los que no conocen a Dios. Mira, ahí va un hermano. Así antes cuando yo no conocía al Señor, pues ya los que ya conocían, hay cambio, hay diferencia, porque ellos ya no están hablando como habla uno del mundo. Ya su palabra ya es diferente, y se miran en la forma de vestir, y se miran más cuando llevan su Biblia. Y ahí va un hermano, pero nosotros saben si es hermano o no es hermano, amén. ¿Por qué? Porque puro teléfono estamos usando, o a veces si ya no nos cuidamos para predicar, para buscar a Dios, amén. Dice, honrar la palabra de Dios. Hechos 11, amén. Hechos 17, versículo 11, amén. Gloria a Dios. Dice así: y estos eran más nobles que las que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así, amén. ¿Cuánto nos gusta leer la palabra de Dios? O a veces nomás nos basta cuando un predicador viene y ya no escudriñamos la escritura, ya no leemos la escritura. A veces por eso tengamos cuidado, porque el diablo sabe leer la palabra de Dios, también conoce la palabra de Dios. Por eso muy importante nosotros. ¿Qué dijimos primeramente? La oración.
y escudriñar la palabra de Dios. Entonces ahí donde nosotros en oración pedimos que nos enseñe su palabra cuando leemos, entonces no vamos a ser engañados a través de la palabra de Dios. Pero si no tenemos oración, no pedimos en ruego a Dios en todo lo que vamos a hacer, si nomás vamos a leer la Biblia así. Por eso hoy en día muchos están torciendo la palabra de Dios. Muchos que nos están engañando allá afuera. Por ejemplo, si nosotros no buscamos la palabra de Dios, no leemos no tratemos de guiarnos a través de palabra de Dios. Yo cuando empecé el evangelio, empecé a mirar y le pedí a Dios que me haga entender su palabra. No sé cómo leer, es más, no sabía leer tanto en español, todavía no va, pero ya llevo más o menos, gloria a Dios. Y es más, ¿cómo puedo entender? Y oraba a Dios. Y entonces un día me puso a prueba, porque yo buscaba a Dios una iglesia, estaba congregando, servía a Dios. Y hay unos hermanos se salieron en la iglesia y me querían llevar a mí también. Vamos, porque ahí hay más palabra de Dios, ahí podemos aprender, crecer más, me dijo. Pero yo leía un textos bíblicos, que no seamos como niños, que seamos llevados al viento la palabra de Dios, porque donde estamos tenemos que permanecer. Y había un orden, había reglas en la iglesia, y ahí me ocurría. Y entonces yo leí la palabra de Dios. No, pues, ¿cómo voy a crecer en otra si aquí no estoy creciendo? ¿Dónde me va a crecer Dios? ¿Usted cree que moverte a otra iglesia, cambiarte a otra iglesia, ese donde vamos a crecer? No vamos a crecer así. Donde vamos a crecer es cuando oramos, es cuando leemos la palabra de Dios, ahí donde nosotros buscamos más a Dios, ahí cuando glorificamos a nuestro espíritu a Dios, entonces ahí el Dios nos va a dar el crecimiento. Podemos caminar, hoy en día está en moda de esos que están cambiando iglesia, buscando allá para acá, pero ese no nos da el crecimiento. Darle crecimiento cuando usted ora, cuando usted lee la palabra, cuando usted escudriña la escritura, ahí donde podemos testificar a Dios, amén, ahí donde podemos glorificar a Dios. Por eso muy importante, mis amados hermanos, que podemos escudriñar la palabra de Dios, como nos dice el texto bíblico, amén. Estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día la escritura para ver si es así. Esas cosas eran así, amén. Por eso muy importante leer la palabra de Dios y escudriñarlo cada día más, amén. A veces la palabra de Dios es la espada para nosotros. Ahí la palabra de Dios, ahí donde miramos cuando nosotros oramos, cuando nosotros buscamos a Dios, cuando entonces hay falta de perdón, cuando entonces sentimos todavía, hay hermanos todavía, a veces van creciendo en el evangelio, no hemos vencido cosas todavía, por ejemplo, falta de perdón o venganza en nuestra vida. Ahí donde podemos buscar la palabra de Dios. Señor, ¿qué debo hacer? ¿Por qué me siento así? Entonces cuando tú lees la palabra de Dios, que la palabra de Dios es la espada para nosotros, para los cristianos, amén. No podemos nosotros como cristianos, este hermano me está haciendo mal, lo quiero cortar en la cabeza. ¿Cuánto cuidan la palabra de Dios? No es así. Si alguien de vosotros los hizo algo mal, ama a tus enemigos, dice la palabra de Dios.
¿Cuánto nosotros queremos hacer eso? Cuando alguien que nos critique, cuando nos habla mal, y queremos tirarle 10 veces más vez que nosotros oramos por él. Cuando miramos a nuestro Señor Jesucristo enseñar las venganzas, no es así. Ama a tus enemigos, dice. Si alguien te hace mal, dale de comer a tus enemigos. ¿Cuánto lo hacemos así? Por eso nosotros debemos aprender cada día más, amén. Debemos a meternos más con Dios y buscar más la palabra de Dios, amén. Gloria a Dios. Dale un aplauso a Cristo, mis amados hermanos, amén. Gloria a Dios, aleluya. Debemos leer con frecuencia diaria la palabra de Dios. Por medio de ella, Dios nos confirma con exactitud lo que debemos de hacer cuando estamos en dificultad, la enfermedad o la tribulación, pues el medio de su poderosa palabra nos indica que nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento. Mira, mis amados hermanos, es el que nos enseña la palabra de Dios, que nos da la paz. ¿Cuándo tenemos paz a nosotros buscar a Dios? ¿O sentimos una carga a buscar a Dios? ¿O sentimos, ya no puedo más porque ahí demandan mucho, mejor me quedo en la casa? O mejor busco otra iglesia donde me va a ir mejor. No es así, mis amados hermanos. No hay donde encontrar más que la palabra de Dios, que nos enseña, que nos podemos leer cada día más, nos enseña su palabra. Ahí donde podemos depender a Dios, amén. Dice su palabra, debemos de depender de Él. No depender a nadie. No depender a la otra iglesia. No depender totalmente a nadie. Solamente depender de Él. Entonces cuando dependemos de Él, nos va a dar el crecimiento, nos va a dar conocer que Dios está con nosotros, amén. Que Dios nos está ayudando cada día más, amén. No sé si ustedes han mirado cambio en su vida. Cuando ustedes llegaron al evangelio, buscaron a Dios. Yo le doy gracias a Dios. He visto el cambio en nuestra familia, en nuestra vida, amén. A veces yo pongo a pensar, si fuera no he conocido a Dios, ¿dónde estaría hoy? ¿Dónde estarían mis hijos? Y miro, mis hijos ya tienen talento, tienen ministerio. Y eso es lo que tenemos, damos gozo a Dios. Vamos a enseñar, depender a Dios nuestros hijos. Vamos a depender a Dios nuestras generaciones, amén. Yo a veces, Señor, me falta mucho, pero solamente le doy gracias a Él. Hasta aquí me ha ayudado a través que todas las cosas que no he aprendido no he aprendido en las cosas antes allá en el mundo. Por ejemplo, a nosotros somos de un pueblo que nosotros no hablamos el español, puro dialecto, amén. A veces, ¿por qué Dios, por qué me has puesto aquí? ¿Por qué tú me trajiste en este país? ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es lo que tú quieres cumplir en mi vida? Entonces Dios, cuando dependemos de su palabra, y Dios nos va a enseñar, Dios nos va a corregir. Nuestros pensamientos, muchos vienen aquí a este país, ¿va? Y tenemos el plan de regresar a hacer algo allá. Pero Dios tiene mejor pensamiento para cada uno de nosotros, amén. Tiene mejor pensamiento para vuestras familias. Yo quería, mis planes no quedarme aquí. Yo quería regresarme. Pero un día por eso, mis amados hermanos, la oración muy importante.
Un día yo le pedía en oración a Dios que me guiara dónde quedarme, porque ya estaba, mis planes ya estaba acercando lo que tenía que hacer, regresarme en mi país. Entonces un día me puse a orar, le pedía al Señor que me dirigiera lo que tengo que hacer. Por eso muchos hoy en día a veces tomamos decisiones en nuestra propia sabiduría, lo que nos conviene. Nunca lo pedimos a Dios ahí donde nos sale mal, a veces nuestros planes. Cuando hay plan de Dios, cuando le pedimos y cuando nos en oración, entonces la palabra de Dios nos confirma. A través de un predicador, a través de la profecía, nos puede confirmar la palabra de Dios. Amén. Nos puede confirmar. ¿Por qué? Porque ya hemos orado, porque ya hemos buscado en su palabra. Entonces viene la profecía, viene el predicador, te confirma lo que tienes que hacer. Aquí puede aquí los predicadores, venga un profeta, no sé dónde quiera que venga, pero quiero la profeta que venga para que confirme. Pero si tú no buscas en oración, si tú no leas la palabra de Dios, no nos va a confirmar a nada, aunque haya mejor profeta. Amén. No nos va a confirmar nada. Cuando nos va a confirmar, cuando nosotros oramos, cuando nosotros leemos su palabra, entonces nos confirma lo que debemos de hacer. Amén. Es porque ese día me dijo Dios, mis planes ya estaban muy cerca para irme, pero hay una cosa, sentía una angustia dentro de mí. Debe de ver, Señor, tener gozo, porque ya voy a ir a ver mi familia, voy a ir a ver así. Pero Dios ha preparado otras cosas en nuestra vida. Por eso mejor depender totalmente a Él. Depender totalmente a Él. Entonces yo le pedí, de ruego, le pedí al Señor. Entonces me dijo, yo te tengo tu familia aquí. Y yo te voy a bendecir en este lugar y yo tengo tu familia aquí. Entonces, en ese tiempo estaba soltero. Entonces, ¿dónde está mi familia? Pasó mucho tiempo, como 4 años para atrás. Pasó 4 años. Entonces, cuando dependemos a Dios y también sabemos esperar, saber esperar. Entonces, cuando me dijo Dios así, y yo solamente entonces, Señor, y sigue buscando, sigue sirviendo a Dios, sigue sirviendo más y más. Entonces uno llega a decir, Señor, ¿hasta cuándo? Señor, ¿hasta cuándo? Dependa de mí. No dependes de tu propia sabiduría, no dependes de tus pensamientos, tus planes. Entonces, cuando dependía al Señor, me dijo, y tu familia va a llegar. Entonces, mi familia llegó, mi esposa llegó en la iglesia, ahí donde conocí a ella, ahí donde miré a ella. Entonces, ahí donde yo aprendí a depender de Dios. Ahí donde yo aprendí a depender totalmente a Él, cuando uno busca a Dios y lo va a confirmar. Así cada uno de nosotros, cuando buscamos, entonces Dios te va a confirmar. Hoy en día muchos jóvenes, tenemos bastantes jóvenes aquí en la congregación, gloria a Dios, amén. Y deben de depender de Dios desde su juventud. Cuando sirven, cuando ya tienen su ministerio, deben de tener gozo, depender cada día más a Él. Porque entonces ahí donde Dios los va a bendecir, amén. Y yo dependí totalmente a Él, Señor. Mis planes, me quería regresar, quería hacer otras cosas, pero entonces cuando vino la palabra de Dios, aquí te tengo tu familia, aquí te voy a bendecir. Entonces solamente le di gracias al Señor y miré al Señor que está cumpliendo su palabra, amén. Por eso cada día dependa de Dios, va a cumplir el propósito que hay de usted. Dependa de Dios, va a cumplir lo que tú has pedido delante de Dios, amén. Por eso muy importante depender totalmente a Él. Y miré entonces, le dé gracias a Dios y llegó
mi ayuda idónea, mi hermosa esposa que está aquí. Entonces, ese es a través de una oración y a través de esperar a Dios, amén. Y por eso le damos gracias a Dios. Y todo lo que pedimos a Dios, Dios nos va a cumplir, amén. Concepto número 3. Ok. Ya hablé de oración y leer la palabra, ¿va? Pero hay una cosa que falta: la obediencia. La obediencia. ¿Cuánto estamos obedeciendo la palabra de Dios? Es bueno decir, sí, Señor, obedezco, va. Me voy al servicio los jueves y voy los domingos. Y ayuno, vamos a hacer como los fariseos ahí. Yo voy al servicio, ayuno tal día y diezmo y todo. Pero a veces nos falta verdaderamente obedecer la palabra de Dios. ¿Cuánto estamos obedeciendo? ¿Y dónde se va a echar a ver la obediencia? Ya hablamos que aquí en la iglesia tenemos oración 1 hora, 5 a las 6 de la mañana. ¿Cuánto estamos obedeciendo? Buscar a Dios en la obediencia. ¿Cuánto venimos en la oración? Ahí donde nos va a ver nuestra obediencia, si es cierto que estamos obedeciendo la palabra de Dios. ¿Cuánto estamos? Ok, sí, yo leo la palabra de Dios, así para acá, para allá. Pero recordemos, Satanás conoce la palabra de Dios también. Pero cambio de nosotros nos ha dado el Espíritu del Señor y la obediencia. Entonces, cuando obedecemos a Dios, cuando obedecemos su palabra, ahí donde nosotros nos va a ir mejor. Ahí donde nosotros podemos guardar la palabra de Dios, porque lo estamos obedeciendo. Ahí donde miramos, cuando leemos la palabra de Dios, cuando leemos entonces la escritura, hay obediencia. Lo queremos tratar, ponerlo por obra. Lo queremos vivirlo, la palabra de Dios. Como nos dice la palabra de Dios. Si no obedecemos al Señor, si no obedecemos la voz de Dios, ¿y dónde vamos a ir? Dice la palabra de Dios: yo soy el camino y la vida y la verdad. ¿Dónde vamos a ir si es el camino nuestro Señor Jesucristo? Ese es el camino donde nosotros podemos ir a través de obediencia. Si no tenemos la obediencia, créeme, el enemigo nos va a arrastrar y nos va a ir más peor. Entonces, ¿qué dirán allá lo que le gusta hablar? No, que era hermano aquel, mira, está más peor que yo. Entonces tengamos cuidado, porque el enemigo nos puede hacer así, amén. Por eso buscamos a Dios a través de la obediencia. ¿Cuándo están obedeciendo la palabra de Dios? Amén, gloria a Dios. Cuando llega Malaquías 3:10, eso lo queremos brincar, ¿va? No queremos obedecer. Cuando llega la Malaquías 3:10, no, habla de los diezmos, de las ofrendas. Mejor la brincamos, pasamos el otro texto. Pero muy importante, mis amados hermanos, obedecer la palabra de Dios, obedecer en todo, amén. En todo. Cuando nosotros podemos ir bien, cuando oramos, cuando leemos su palabra, cuando obedecemos. Y entonces la palabra de Dios, a través donde yo he mirado la gracia, su misericordia de nuestro Señor Jesucristo, es cuando obedecemos en todo. ¿Cuánto creemos que la iglesia sea más bendecida y más prosperada? Amén, ¿va? ¿Cuánto queremos ver la iglesia más grande y más lleno? O construir, por ejemplo, damos un cuenta, construir una iglesia más grande y que expandemos de esto la iglesia, vamos a ser grande, vamos a apoyar la visión de nuestros pastores, vamos a buscar más a Dios. Y yo creo que vamos a poder llegar a hacer. Pero cuando el pueblo busca oración y lea la palabra de Dios, y cuando tenga la obediencia,
ahí donde vamos a ver la gloria, el poder de Dios, y vamos a ver la iglesia va creciendo y vamos apoyando la visión de nuestros pastores, amén. Y entonces cuando dice, ¿dónde podemos llegar a hacer esto? Si el pueblo, si el Hijo de Dios diezmaría, obedecería la palabra de Dios, entonces ahí donde podemos nosotros, primeramente, vamos a ser nosotros prosperados y bendecidos, dice la palabra de Dios, cuando lo hacemos por obediencia. Por obediencia. Entonces, cuando usted diezma con obediencia, no con obligación, ahí donde usted vas a mirar tu prosperidad y tu bendición. Ahí donde usted vas a mirar el cambio de tu vida, de tu familia. Ahí donde vas a mirar, Dios te va a respaldar todo lo que tú vas a hacer en tu vida. No ocupa tantas cosas. A veces cuando nosotros somos obedientes de Dios, el trabajo donde tú estás, Dios te va a respaldar y Dios te va a bendecir ahí. No ocupamos hacer grandes cosas, ocupamos depender de Dios en oración, en su palabra, en obediencia. Ahí entonces nosotros, el pueblo de Dios, vamos a ser bendecidos y prosperados y vamos a ser victoriosos entonces y vamos a ver la gloria y la gracia del Señor. Entonces ahí donde podemos decir, vamos a hacer grande la iglesia, vamos a apoyar el visión. Entonces cuando nosotros nos diezmamos y nos ofrendamos con obediencia, cuando obedecemos la palabra de Dios. Pero si nosotros sentimos obligados o nos ofenden cuando nos habla de diezmo y las ofrendas, no podemos ayudar el visión de nuestros pastores en esta manera, porque vamos a estancar, vamos a hacer lo mismo el otro año y después el otro año. Por eso cuando nosotros ponemos por obra la palabra de Dios, cuando nosotros obedecemos, entonces ahí donde Dios va a hacer cambio en nuestra vida, donde nosotros vamos a ver nuestra familia más bendecido. En este pueblo donde yo vivía, no buscaban a Dios, se acurrían de puro brujería, puros santería. Era pura pobreza, mis amados hermanos. Era horrible vivir así. Nadie, entonces la gente, bueno, los papás de tiempo antes solo andaba con su botella, solo andaban rastrando allá en la calle. ¿Por qué? Porque había una maldición totalmente a él, porque no hay nada en la palabra de Dios. Cuando entonces llegó la palabra de Dios, empezaron a poner por obra la palabra de Dios. El pueblo, el barrio donde vivía cambió y hizo un cambio. Y ya entonces este pueblo ahorita hay un cambio. Por eso buscan a Dios, amén. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios porque buscar y depender de Dios y es muy importante, mis amados hermanos. ¿Cuánto lo creen, mis amados hermanos, que Dios los va a bendecir, los va a prosperar? Amén. Dale un aplauso a Cristo, porque es mejor depender de Él y no depender nuestra propia sabiduría, nuestra propia inteligencia. Ahí donde vamos a mirar la gloria y la honra de Dios. Amén. Invito al grupo de alabanza, mis amados hermanos, y vamos a entrar en conclusión. Amén. Damos gracias a Dios. Amén. Dice, cuando dependamos en Dios, entonces Dios nos va a ayudar en todo tiempo. Amén. Conclusión, mis amados hermanos, dice así: dependamos de Dios, dependamos de Dios de todo el tiempo. Hay veces que no podamos hacer otras cosas. El Señor nos da la fe que necesitamos para superar esos momentos. ¿Cuánto creen que Dios nos da la fe? Amén. Nos da la fe para superar esos momentos tan difíciles que se llega a pasar en nuestra vida. Amén. Así igual como aquí. Sadrach, Mesach y Abednego no podían hacer cambiar la voluntad del rey
y mucho menos podían disminuir el calor del horno del fuego. Solo sabían que no tenían que inclinarse ante un Dios falso. Fueron arrojados al fuego y dependiendo de Dios. En la misma situación nos encuentra nosotros. No dependemos, inclinamos ante las malas situaciones, problemas, enfermedades. Pidamos a Dios con ruego, con la sabiduría, adoptemos por hacer el bien. Pues aunque pasemos entonces por el fuego, no nos quemaremos. Aunque pasemos por el agua, no nos ahogaremos, mis amados hermanos. Cuando nosotros dependemos de Dios, solamente Él donde nos da ese poder, esa fuerza para poder depender totalmente a Él. Miramos como esos 3 jóvenes, ellos no tenían hacer otras cosas, más que sabían que no pueden hacer la voluntad del rey y querían hacer la voluntad de Dios, y se fueron arrojados al fuego, y ellos no se quemaron. Ellos siguieron adelante, y cuando ellos salieron y testificaron a aquel rey, a aquel mundo que no creían a Dios, entonces empezaron a glorificar a Dios a través de ellos 3 jóvenes. ¿Por qué? Porque dependieron de Dios. Entonces hicieron aquel mundo cuando no creían a Dios, no conocían un Dios todopoderoso. Y el rey mismo dijo: vamos a adorar a un Dios, el verdadero Dios, lo que tienen ellos. Amén. ¿Cuántos nosotros nos dicen allá afuera? Verdadero Dios tienen aquellos que están buscando, porque llevan el Biblia en sus manos, llevan la palabra de Dios en sus corazones. Ahí donde nosotros podemos ser la diferencia ya en el mundo, a la gente que no conoce a Dios. Amén. Vamos a glorificar y bendecir el poderosa palabra de Dios. Amén. Le demos gracias a Dios. No sé cuántas luz le dio en la vida esas cortas palabras que Dios nos enseña a día de hoy, ¿va? Porque esa es la palabra de Dios. Cuando dependamos, entonces miramos la gracia, el poder de Dios en nuestra vida. Amén. Yo les quiero invitar, mis amados hermanos, que dependamos totalmente a Él. No es nuestra fuerza, nuestra sabiduría, ni otras cosas. Dependemos de Él. No sé si alguien quiere aceptar a Jesucristo en su corazón, que ponga en su corazón, que puede decir: yo quiero depender totalmente de ti, Señor. Quiero que cada día solamente tú me enseñas, porque yo no sé. Puedes decirle a Dios: porque en mi propia sabiduría, en mi propia fuerza, he fallado, me ha pasado mal, me ha pasado cosas difíciles, pero hoy quiero depender de ti. ¿Cuánto quieren pasar? ¿Cuánto quieren aceptar a quien nuestro Señor Jesucristo? Él dispuesto a darle su amor, Él dispuesto a perdonar cualquier pecado. Si hemos cometido pecado, si hemos desconectado en nuestro Dios, depender a Él. Él es amor, Él es amor.